Hay 3 departamentos grandes con sus correspondientes asesoría, tecnología, mantenimientos distintos, etcétera, etcétera, que son los que funcionan en el teniente. El departamento mina, que es el que saca la roca de adentro. La roca la saca a través de túneles verticales o semiverticales y a través de túneles horizontales la va distribuyendo hacia la parte de abajo, donde hay un tren que lo lleva a las plantas. Pero actualmente la mina es una mina, yo creo que es la mina más moderna del mundo también. Ahora tiene maquinaria grande, incluso hasta dentro de la mina se han puesto chancadores de reducción de tamaño también, porque como la dureza de la roca ha ido cambiando, tratan de disminuir más las rocas más grandes antes que lleguen a la planta a donde se muele más fino o más pequeño. Entonces ahí existen máquinas distintas. Hay unos molinos que se llaman molinos de rodillo, que son 2 ejes que giran. Y entonces ahí que la tremenda roca la van quebrando y después pasa a los molinos grandes, a los otros molinos más chicos, etcétera, etcétera. Entonces después sacamos la roca. Se ven los trabajos sacando. Hay trenes. La gente ahora son tan grandes los túneles que la gente entra con el bus hasta dentro de la mina. Los camiones entran a dejar las cosas dentro de la mina, etc. Antes era chico, todo se entraba a través de un tren por un piso. Y ese tren repartía a través de un pique vertical todo lo que llevaba y la gente viajaba en ese tren hacia abajo. En ese tiempo la gente llevaba choca para comer. O sea, ya el cocadí del almuerzo era la choca. Yo como estudiante lo vi también, lo viví. La choca era un termo y un sándwich. ¿Y dónde choqueaba uno en ese tiempo? Ya, llegó la hora de la choca, decía, porque yo andaba con un ingeniero y un par de ayudantes, que depende para el lugar donde iban ellos viendo, los estudiantes andaban con ellos. Conocimos bien la vida los estudiantes en ese tiempo y cómo trabajaban. Entonces ya llegó la hora de la choca. Nos sentábamos en un túnel, en las piedras, y apagábamos la lámpara para que no se fuera tan luego la batería y nos tomábamos el té o el café y un sándwich. Bueno, algunos llevaban un poco más, y ahí está el ingeniero, el trabajador, todos juntos choqueando ahí. Ahora usted entra a la mina y cuando está en el casino de la mina, usted no se da cuenta que está debajo del cerro. Es fabuloso como está esa mina. Esa mina es tremendamente moderna en este momento. Es tremenda, es un orgullo para Chile. Tremendamente bueno el tonelaje que produce. Bueno, eso a grandes rasgos. Después viene el departamento de reducción de tamaño y de concentración. De concentración porque llega una roca, conocerá unas 5 pulgadas, 4 pulgadas, y la transforman en una partícula de milésimas de milímetro a través del proceso. Pero empiezan un tipo de molinos chancadores grandes, gigantes, después por otro más pequeño, y todo esto distribución con un montón de correas transportadoras, hasta que reducen el tamaño
que puede moler el molino de bola, que es un cilindro con bolas adentro que da vuelta. Entonces todo eso está controlado mecánicamente. Los molinos, las velocidades de las correas, las velocidades de los melenos, los tipos de corazas de los molinos, las bolas, los niveles, la dilución que la gente le llama entre agua sólida, y la clasificación, que antes se clasificaba por, bueno, los que conocen algo, se clasificaba por rastrillo o por clasificadores mecánicos. Ahora se clasifica por un tipo de hidrociclones. Entonces se bombea la descarga del molino a un hidrociclón, por arriba sale lo fino y por abajo sale lo grueso. Lo grueso vuelve al molino, lo fino va ¿a dónde? Va a la otra sección dentro de la misma planta que se llama flotación. ¿Y qué es lo que es la flotación? Digamos, es una cocina, digamos, en la casa. Es una cuestión que agita. Y como la dueña de casa, cuando en una eléctrica, agita y hace subir la espuma o muele bien eso. Bueno, acá igual son máquinas grandes, tremendamente grandes, ahora antes eran más finas. Y esas máquinas, después que ahí es donde empieza a usarse el agua, entre paréntesis, para poder clasificar, o separar, mejor dicho, los gruesos, para que vayan al tratamiento de concentración. Llega ese tratamiento de la concentración molido. Pero antes de moler, en esa molienda va la roja totalmente molida. ¿Qué es lo que lleva? Bueno, lleva sulfuro de fierro, sulfuro de cobre, sulfuro de huevo, etcétera, lleva de cosas. Pero, ¿qué es lo que interesa? Interesa separar el cobre. Y para separar el cobre, se separa con reactivos. Volvemos a la cocina. La dueña de casa tiene que echarle sal, tiene que echarle aceite, tiene que echarle... Bueno, ahí igual. Para cada tipo de mineral y para cada planta hay miles de reactivos distintos. Pero antes, esta se hace en un laboratorio. Y después se sigue controlando en el laboratorio para ir haciendo un paralelo entre laboratorio y planta para que la planta esté funcionando en buena forma. En el laboratorio se determina el tamaño de la partícula para que cuando se junte con el agua y con los reactivos pueda rebalsar en forma de espuma, de unos glóbulos negros. Pero se agita y todo, y los reactivos son distintos para cada planta y distintos para cada mineral. Son miles de reactivos. Algunos son muy peligrosos, porque algunos se usa, incluso hay secciones donde se usa cianuro de sodio. Ahí hay que tener mucho cuidado de no mezclar el ácido con esa parte de ahí. O sea, la planta es tremendamente compleja, aparentemente muy sencilla. Muy sencilla verla funcionar. Pero se determina después, bueno, eso se determina en el laboratorio primero. En el laboratorio se determina, bueno, y este mineral, ¿a qué granulometría flota mejor? O se recupera mejor. O flota arriba en forma de espuma mejor. Entonces se determina el tamaño y bajo distintos tamaños
se hacen pruebas en molinitos chicos. Y si a distintos tamaños se pone en flotación, en máquinas chiquititas. Y se pone con un gotero, se le ponen los reactivos que ya fueron determinados cuando se hizo el estudio, pero que en el laboratorio se hace para ver cómo está el mineral. Entonces ahí también igual si va a flotar en circuito ácido o en circuito alcalino. Si se trabaja en circuito ácido, se usa ácido sulfúrico. Si se trabaja en circuito alcalino, se usa cal. En la planta están los dos circuitos. En las secciones donde hay cianuro como reactivo, se trabaja en circuito alcalino. Porque si el circuito ácido se va a meter ahí, adiós, papá mía. La cámara de los gases que se usa en Estados Unidos es una gota de ácido sulfúrico sobre cianuro para que salgan ácido cianhídrico, que es el que mata a la persona que están ejecutando. Entonces, por lo tanto, ese sector debe ser súper bien controlado, porque si se comete un error, puede morir una persona o más. Gracias a Dios, no han ocurrido accidentes. Gracias a Dios. Y ahora menos, porque con la planta nueva en Colón hay muchos avisos, mucha instrucción electrónica que le va dando a usted muchos datos. Entonces, se le ponen los reactivos. Primero empiezan, por lo menos ahora, el circuito ácido sulfúrico, uno que se llama espumante, para que haga la espuma. Y otro que se llama colector, que es para que las partículas de sulfuro se metan en la espuma que se forma. Esas partículas de sulfuro que se forman son negras, que es concentrado de cobre. Pero junto con el concentrado van otras cosas más que se producían. Va el molibdeno, va el renio, van de otras cosas que hay ahí. Entonces después que empieza el proceso de ir separando el concentrado, la cosa no termina ahí. O sea que el concentrado se separa, pero enseguida va funcionando a través de otro circuito, bien compleja la planta, donde se van haciendo cambios de reactivo, se van haciendo cambios de diluciones, se van haciendo separaciones para el lado alcalino, etcétera, etcétera, hasta que se llega al concentrado final, el cual posteriormente ya como concentrado de cobre hace la separación del sulfuro del molibdeno, que algo le dije antes. Esto a grandes rasgos, ¿no? Porque tengo claro. Entonces, hay estanques grandes donde se va sacando el agua, se va sacando el concentrado para los distintos repasos. Hay cientos de bombas, tanto para minerales como para el agua, para reactivos. Es una planta inmensamente compleja, pero ahora funciona muy bien porque la tecnología electrónica tiene casi todo controlado, casi controlado. Pero siempre es necesario la mano, la vista y el criterio del hombre, tanto del trabajador de primera línea como el de más alto nivel de ingeniería. Entonces, se separa. Ahora, ¿por qué me detengo aquí un poco? Yo seré un loco a lo mejor, pero estoy al día de muchos problemas que están ocurriendo en el cobre por los costos. Entonces, los costos
se deben cuidar minuto a minuto. Para cuidar, tal como una dueña de casa cuida el guiso para que le salga bueno. Si no cuida el guiso va a salir mal. Entonces, se cuida eso minuto a minuto. Las cantidades de reactivos son finísimas, otras más gruesas, otras más grandes. Las muestras son permanentes. Hay hay sistemas que están entregando automáticamente datos que van a una planta, a una oficina grande del jefe de turno, y donde automáticamente le están diciendo cómo va la granulometría, le están diciendo un montón de datos. También con eso se están recibiendo permanentemente información desde laboratorios químicos para decir en qué estado va la idea de concentrado y la idea de la cola, que le llaman. Le llaman cola porque después que el concentrado se concentra, o sea, se lleva al máximo de cobre que debe tener, es un sulfo de cobre, todavía no es cobre. El cobre llega a ser en la fundición. Entonces, el control se va haciendo de tal forma que se separan las dos cosas y se está permanente. Por lo tanto que hay un 24 horas de trabajo con 3 turnos, y los operarios son expertos en sus máquinas porque han ido aprendiendo de a poco y cada uno ha ido ascendiendo de tal manera que son expertos en planta los operarios, y el capataz que dirige a los operarios es más experto todavía porque fue escogido entre el mejor operario. Y además ha estado recibiendo permanentemente capacitación. Y más arriba del capataz está el jefe de turno, que tiene que saber más que el operario y más que el capataz. Si no, no camina. Por eso que el jefe de turno debe aprender muy bien. Y más arriba el jefe de turno, del jefe del jefe de turno, que antes fue jefe de turno. Por lo tanto, y más arriba de ese hay otros que fueron escalando puestos. Entonces, como eso, si alguien quiere averiguar, el último superintendente que tuvo el teniente, Aldemar se llamaba, tenía cerca de 60 años cuando se nacionalizó. Se quedó en Chile porque se casó con Chile en la pared. Entonces, este superintendente tuvo 13 años de jefe ingeniero en la mina. Y después empezó a trabajar en distintos departamentos para que al final lo escogieran como reemplazante del vicegerente. Y después de ahí, entre todos los vicegerentes, se quedaba para ser el gerente. Los gerentes sabían exacto. Yo me acuerdo como ya me molé para la risa como usted. Había un gerente que muy inteligente, bien fregado en el gallo, chileno. Había ascendido, también había estudiado en Estados Unidos, después qué sé yo. Entonces de repente ese gerente, él personalmente, paseaba por la planta a los, ¿cómo se llama?, a las visitas más importantes, porque normalmente hay visitas. Entre otras cosas, hasta el príncipe Felipe de Inglaterra estuvo en la planta visitándola. Hasta de todos los niveles hay visitas, profesores, etcétera, etcétera, que a conocer la planta, cómo funciona, etcétera. Entonces este caballero partía con la visita acompañado de 2 ingenieros de la planta. Pero él iba explicando. No eran los ingenieros. Él explicando todo porque él conocía la planta. Y de repente le faltaba un dato
y le preguntaba al ingeniero y iba con él. Ay, 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 sí lo veía. Entonces, nadie quería ir a acompañar a ese gerente. Pero nadie, no es imposible que lo mandaban nomás a la persona. Le preguntaba el dato y si te caía, ay, 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 pues. Entonces eso significaba que la persona sabía muy bien lo que estaba pasando. Y eso en Estados Unidos ocurría. Entonces pasaba este caballero, cuando veían que él venía, se persinaban los que lo iban a acompañar. Lo cuento como anécdota todo esto, porque la gente sabía habían gerentes que llamaban de Santiago y hacían una sola pregunta. Decían, ¿cuántos molinos están corriendo? Tanto. La planta de Chancao está funcionando toda ya. Muchas gracias. Si había un molino parado, está parado, ¿por cuántas horas está parado? Y el que contestaba y al que pillaba en la oficina tenía que contestar. O sea, que aunque no fuera jefe de ahí, también chequeaban a las personas que estaban trabajando dentro de la planta, bajo ese acto. Entonces, y siempre preguntaba, los domingos preguntaban eso. ¿Y por qué? Porque la producción se mide en las correas que alimentan la carga a los molinos. Hay producción mientras esas correas estén corriendo. Y el molino esté corriendo, por supuesto. Si está corriendo la correa, porque está corriendo el molino. Entonces, si yo soy gerente y están corriendo los 20, pensó que eran 24, pues 24 están corriendo todo, quiere decir que está corriendo la mina, está corriendo, que no hay problema, los buzones están buenos, el teniente está bien. Y la función tiene concentrado, el teniente está bien, está corriendo todo. Entonces, por eso que preguntaban, claro que uno la pescaba después, ¿por qué preguntábamos? Cuando le iban diciendo por qué, cuando llamaban a esos otros colegas, entonces, era de esa forma era esto. Y también, como anécdota, los ingenieros recién llegados también los calificaban por eso. Los calificaban por todo. Era muy estricto. Por ejemplo, un ingeniero recién llegado estaba en la planta porque estos ingenieros no tenían oficinas, sino que en las oficinas de los jefes de turno se instalaban, mientras iban aprendiendo todo. Sonaba el teléfono era obligación contestarlo al que estaba cerca, por si fuera algún problema grave. Era obligación, era ley. Contestaba el ingeniero jovencito. ¿Sí? Mire, señor, ¿cuánto es tu apellido? El apellido. Mire, ¿cuántos molinos hay corriendo? ¿Qué tonelaje están pasando en este momento los molinos? ¿Cómo está la granulometría? Porque eso estaba en la oficina. ¿Cómo está? Mire, señor, yo no soy jefe de turno. Yo trabajo en otras secciones ya. Este gallo está hasta las más. Los iban identificando así. Los identificaban en las reuniones. Por ejemplo, esas personas que estaban escuchando como sabio hondo. Eso no están entendiendo nada. El que hacía una pregunta, arriba. Si se equivocaba en la pregunta, abajo. Y así lo iban en cada reunión. La reunión era un examen. Después, no sé si lo hacían a propósito, ¿no? El que estaba adelante dando la charla fuera chileno o gringo. Oye, parece que se equivocó ahí. Señor, perdón, parece que hay un error ahí.
Ah, sí. El error lo había cometido el gallo que estaba haciendo. Entonces, tiene razón. Muchas gracias. Entonces yo hago la corrígele a un jefe chileno. Al otro día está ahí patitas en la calle. ¿O no? El que se equivocaba también era. O sea, y todo eso lo iban conversando. Todo eso, entonces iban teniendo una idea de las personas. De todo. Y eso ocurría en la mina, concentradora, en la fundición. Bueno, hay muchos detalles que se puede hablar de las plantas, porque las plantas son complicadas. Aparentemente son simples. Que está ahí, está dando las piedras acá, está muerto acá. Sencillo. ¿Y qué está pasando con lo que está circulando? Con las bombitas chiquititas que están así, bombas grandes, todo eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se paró ese molino tantas veces? ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Entonces hay una serie de datos que tiene que mirar el que sabe. ¿Por qué me detengo del concentrador? Porque es el que realmente saca el cobre. Porque después manda el concentrado, ese tiempo era el 36% de cobre, era muy poco cobre, porque la ley de cobre en ese tiempo era 1.3, 1.4, no sé cuánto era ahora. Pero hay una cosa que se llamaba recuperación. Entonces, la recuperación final es tanto. La recuperación del condensador, que es donde se mide, en ese tiempo era 36%. 36% de cobre. ¿A qué se refiere? A la cantidad de cobre que entra, calculado por supuesto, como cobre, y la cantidad que está mandando la fundición. Del 1.3%, esto ya es, del 1.3% que entra en la planta, se recupera el 36%. O sea, del 1.3% solamente se recupera el 36%, lo que es una recuperación excelentemente buena. Pero hasta ahí no ha recuperado. Entonces, para que se vea, por eso cada hora que opera un molino es plata para el país, porque se llega a esa recuperación. Y esa recuperación se le entrega a la fundición. En la fundición el tratamiento tiene sus problemas, todo eso, pero se puede entender bien porque se pesca el concentrado y se mete al horno, y por supuesto que están los controles de las leyes, de la humedad, qué sé yo, de los gases, está todo eso entre medio, igual como en el concentrador, está todo controlado. Y además la planta de caletones, además tiene algo que no tienen todas las plantas, tiene una planta de ácido sulfúrico. O sea, los gases, en vez de tirarlos al aire, los transforma en ácido sulfúrico. ¿Qué? Podría haber sido la solución para la planta ya, la que está cerca de Valparaíso, Viña, con los gases. Entonces, también es muy moderna, ahí hay toda una serie de tratamientos, cómo se saca el cobre, cómo se saca la escoria, cuánto es la temperatura que debe tener, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora todo controlado automáticamente. Pero hablé de tres cosas: mina, concentrador, fundición. Hay algo muy importante. ¿Cuál el departamento más caro?
el que demanda más gastos, es el que es más tecnológico. El departamento donde se hace la reducción de tamaño y se llega al concentrado final antes de mandarlo. Pero para llegar a todo eso, el costo es tremendamente grande. Ese departamento consume más del 80% del consumo eléctrico. Consume más del 80% de todo el agua que se consume en el cliente. Consume el 80%, no sé, ahí hay que verlo cómo está ahora la cosa, del acero. Los repuestos están en la bodega llenos de repuestos para las maquinarias de ahí. Cada maquinaria y cada repuesto vale miles de dólares. Entonces, por eso es el departamento que debe ser mirado con ojos muy atentos por los ingenieros, porque cualquier mejora que se haga en ese departamento son billones de dólares para el país.